temática de entrevista terapéutica. Ya hemos estado en el punto de entrevista, hemos revisado clasificaciones, hemos revisado tipos dentro de cada clasificación, también hemos evaluado la parte de dentro de los puntos que debemos de tomar en cuenta o dentro de las técnicas que se pueden aplicar dentro de la entrevista, que fue lo último que estuvimos viendo, y elementos que pueden interferir o elementos que pueden ser dentro del proceso de entrevista, como lo vimos en los últimos puntos de la que fue transferencia, contratransferencia, pero hoy nos vamos a enfocar mucho en la parte estructural de lo que requiere o lo que necesita la entrevista a nivel, así que nos vamos a ir a este punto, vamos a conocer cuál es el objetivo de nuestra clase. Y acá, ahorita que nos cambie la presentación para poder reconocer, identificar qué es lo que esperamos que ustedes puedan alcanzar dentro de la clase del día de hoy y dentro de este contenido. Siempre les digo que el contenido teórico es importante, pero más importante también es la parte de ponerlo en práctica. Y ya les decir, haciendo esa autoevaluación y también ir identificando o dentro de nuestras cotidianas, dentro de las actividades que nosotros hacemos, poder ir desarrollando algunas habilidades que podamos considerar que necesitan algún refuerzo. Bueno, el objetivo de nuestra clase es que podamos adquirir los conocimientos que fomenten el establecer, el mantener y el desarrollar una buena relación terapéutica que favorezca el proceso de terapia. Entonces, primero, ¿qué es lo que queremos? Que ustedes puedan llevarse el día de hoy los conocimientos y que fomenten, para que puedan ustedes fomentar el establecimiento, el mantenimiento y el desarrollar una buena relación a nivel terapéutica o a nivel terapéutico cuando ustedes ya lo apliquen. Entonces, que ustedes se lleven ese conocimiento para irlo a poner en práctica cuando sea su momento. Esto para que la entrevista una entrevista totalmente profesional y por lo cual usted se va a caracterizar dentro de la labor que usted realiza. Vámonos con la primera parte. Y acá nos dice la entrevista terapéutica. Ya hemos visto que en algún momento la entrevista está clasificada en dos grupos, tiene tipos dentro de la secuencia que tiene, dentro del contenido de información que posee también. Pero cuando hablamos nosotros de entrevista terapéutica, pues nos dice que la entrevista terapéutica, o algunos también la conocen como la primera sesión, la primera cita o nuestra primera entrevista. Esta es crucial para poder determinar el proceso que se va a llevar a cabo en terapia. ¿Y por qué? Porque hemos ya evaluado que se establecen muchos parámetros, que se establecen también niveles dentro, nos va a ayudar o apoyar, que nos van a ayudar o apoyar durante el proceso terapéutico, desde la primera hasta las citas que sean necesarias o programadas. En este caso, nosotros vamos a identificar establecimiento de confianza, que el paciente se sienta en el espacio, en el lugar, pero sobre todo, que el paciente se sienta bien con nosotros. Eso es la clave del proceso psicoterapéutico. Si el paciente se siente bien, si el paciente se siente cómodo y se siente a gusto con nuestro abordaje, entonces nosotros estamos haciendo un buen establecimiento del rapport y por lo tanto eso nos va a permitir a nosotros poder desarrollar el proceso terapéutico de una manera mucho más fácil. Y cuando me refiero a fácil, no me refiero a que el proceso no requiera de conocimiento, me refiero a que va a ser fácil porque usted ya tiene un a su favor. ¿Y cuál es ese punto a favor? El punto de confianza, el punto de empatía. Entonces, ese sistema o esa forma en la que el paciente ya se siente cómodo, a gusto en sesión, en terapia, va a ser el motivo que va a generar que él pueda asistir a sus entrevistas, a sus
citas, pero si el paciente no se siente persona o las personas a las que nosotros reclutamos o con las que nosotros vamos a dar la charla y la capacitación, no hacemos ese rapport o no establecemos esa confianza, va a ser difícil que la información pueda llegar. Tanto a nivel de la terapia paciente-terapeuta, como en algún momento si nosotros estamos enfocados en un sistema de psicología industrial. Si nosotros vamos a dar charlas, si nosotros vamos a dar información, si no somos los capacitadores, en ese caso nosotros tenemos que generar ese clic con nuestros pacientes, con nuestra población a la que va a llegar a la capacitación, charla. ¿Por qué? Porque si no, ellos están sentados esperando, escuchando la información, pero colocan una barrera, colocan un bloqueo que no va a permitir que la información llegue. Entonces, por eso es de que la entrevista terapéutica se conoce como entrevista terapéutica, o bien algunos la identifican como la primera sesión, y esta es crucial para el proceso, para poder determinar el proceso que se va a llevar a cabo en terapia si se dan las condiciones. Condiciones como seguridad, una buena relación terapéutica, y a eso me refiero, a una buena relación terapéutica a nivel profesional. No nosotros vamos a esperar a que nosotros nos vayamos a tratar de voz con nuestro paciente, porque aquí en Guatemala es el término bastante común. Entonces, para esto hay que tener mucho cuidado, no solamente en el proceso de la entrevista psicoterapéutica, sino que también dentro de todos los sistemas, cuando nosotros o dentro de todas las áreas con la opción que nosotros trabajemos. Y le voy a explicar por qué. Dentro de los sistemas que pueden establecer confianza, entonces nosotros adjudicamos o tratamos a una persona con este término de voz, entonces hace referencia a que ya hay un nivel de confianza bastante significativo. Aparte que nosotros lo utilizamos seguramente con nuestros amigos más cercanos o con nuestro núcleo familiar. En este caso, no podemos llegar de esa manera a nuestros pacientes o a nuestras capacitaciones, tratando de voz a todas las personas. Tenemos que nosotros ubicarnos en nuestro contexto, tenemos nosotros que ubicarnos en la parte profesional, y dentro de los términos que nosotros podemos utilizar, pues está el usted, está el tú, también pudiera ser bien aplicado, aunque este es segundo, hay que tomarlo en consideración, hay que evaluarlo, si puede ser aplicado o no, si puede interferir con el cómo pueda llegar a sentirse la persona con este tipo de términos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con qué término vamos nosotros a llamar a nuestros pacientes. Usted, tú, el último que ya le mencionaba que era el vos, hay que tener mucho cuidado porque esto no va a marcar una buena relación psicoterapéutica. Más bien, eso nos puede generar un daño en el proceso psicoterapéutico. ¿Por qué? Porque entonces el paciente ya considera que puede salirse dentro de la estructura de la entrevista terapéutica. Entonces, hay un sistema de confianza, pero hay un sistema de confianza delimitado, establecido a lo que corresponde al punto profesional. Y luego, pues, una vez establecidas las condiciones, es muy importante dominar la actitud. ¿La actitud de quién? De nosotros, como tal. Esa actitud que nosotros podamos reflejar, que nosotros podamos demostrar con nuestros pacientes o con el grupo que nosotros estemos trabajando. Ya le mencionaba, pueden ser grupos, si nos vamos al área industrial, al grupo de personas que nosotros vayamos a capacitar, pero también pueden ser grupos de padres de familia, porque en muchas ocasiones, si alguien está interesado en el área trabajamos no solo con los pacientes, muchas veces también cuando somos psicólogos nos llaman para dar charlas, para dar capacitaciones a escuelas, a colegios, a centros educativos, y esto también es válido, se vuelve parte de nuestro trabajo. Es realmente nosotros no estamos solamente con un área, si nuestra titulación hace una referencia a una psicología
general, esto nos da un campo bastante amplio en el que nosotros podemos volvernos. Bueno, entonces, la actitud con la que nosotros nos presentamos, sabemos que la parte actitudinal pues nos va a abrir muchas puertas, pero también nos puede cerrar muchas puertas, así que todo esto pues es importante. Habilidades y destrezas. Habilidades con respecto a la parte verbal, con respecto a la parte de seguridad. Les comentaba, hay muchas personas que al momento de nosotros vamos a planificar otras actividades que puedan referir escritura, dibujo, que pueda aplicar un test. Entonces, actividades también que se acoplen a las edades. Esto es importante. Cuando apliquemos un test, también debemos de revisar el punto de edades. Hay muchos test que tienen edades establecidas, si no es que la mayoría o
todos los test para niños, hay test ya enfocados en los adolescentes y hay test que se aplican para los adultos. Entonces, también nosotros tenemos que ver pues, las resistencias de nuestros pacientes o de nuestra población, las dificultades que pues, es de suma importancia para poder llevar a cabo el proceso de una manera eficaz. Y cuando trabajamos en grupo, no crean que esto no pasa. Este sistema, cuando se trabaja a un nivel grupal, ¿cómo? Porque en algún momento cuando nosotros vemos que de repente, típico de alguna clase educativa, el típico grupito que está hasta atrás y que está murmurando, que está hablando, y nosotros para ello tenemos que tener esa seguridad y poner o establecer los lineamientos antes de poder empezar nuestra charla, nuestra conferencia. Nosotros, por favor, poner en silencio su teléfono o a escuchar y demás, todos los lineamientos que nosotros consideremos para nuestra charla, para nuestra conferencia, para nuestra capacitación, es importante. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a establecer los pasos que vamos nosotros a generar durante esta. Entonces, puede decir, mire, si no le interesa mi clase, sálgase, ¿verdad? Pero en este caso no, usted no puede hacer esto en una charla, en una conferencia, sino que acá de cómo nosotros le demos el seguimiento de las actividades y de la planificación. Yo siempre les menciono la palabra y el término de planificación, y menciono a nivel individual y se los menciono a nivel grupal, porque la planificación es la base. La planificación es la base de un trabajo a nivel grupal, de una capacitación, de una charla motivadora, de una escuela para padres. La planificación es la base para poder realizar cada actividad, sobre todo porque las actividades han sido. Entonces, en la charla o la capacitación no se va a ver aburrida o tediosa, porque nosotros ya de manera más amena o de una manera creativa. Entonces, acá vamos a verificar que nos pueda cambiar la presentación para poder ver todo el proceso que refiere o que nos manda este sistema. Vamos a ver. Aquí está. Otras terapias. Recordemos que nosotros hablamos de un proceso psicoterapéutico o de psicoterapia porque hacemos ese énfasis, una terapia en el área de psicología. Y cuando hablamos de esta, pues, ¿cuáles son los elementos que tenemos que tomar en cuenta? Los elementos como la relación terapéutica, la escucha activa, el establecer los objetivos, el llegar a acuerdos y finalizar el proceso. Son los elementos comunes o los generales que siempre van a estar, no solamente en psicoterapia, sino que también nos vamos a poder encontrar en cualquier terapia o en cualquier entrevista que se pueda generar desde usted va, por ejemplo, necesita una relación terapéutica, va a haber una escucha activa porque el médico necesita saber cuáles son los síntomas que usted tiene o que usted adjudica, establecer objetivos. El médico tiene también objetar esto, tiene que cuidar su alimentación, tiene que hacer ejercicio. Entonces usted le va diciendo, mire, fíjese que a mí me cuesta por tiempo o espacio o demás. Entonces ustedes van teniendo ese acuerdo y finalizar el proceso. Lo mismo pasa en el sistema de psicoterapia. Hay una relación terapéutica, por supuesto, estrecha, es mucho más cercana. La escucha activa se vuelve el elemento fundamental porque ya lo hemos determinado que la escucha activa o que cuando vamos con nuestro paciente, la atención debe de estar al 101 o al 1000 y nuestra mente, las situaciones, debe de estar enfocada en el paciente o en la población a la que nosotros estamos atendiendo.
establecer objetivos. Ya les he comentado que debemos de encaminar información que queremos obtener y lo que queremos nosotros saber, porque nuestro paciente, independientemente si es un niño, si es un adolescente o si es un adulto, nuestros pacientes pueden llegar a tener muchas cosas que contarnos, pero dentro de esas cosas pueden haber muchas que pueden salirse de lo que nosotros estamos buscando. Esto no quiere decir que no les vamos a poner atención o que no vamos a, que se quedan mucho tiempo centrados en ese punto que no es nuestro objetivo. Entonces, ¿lo escuchamos? Sí, pero también tenemos que aprender a hacer el corte cuando sea considerado nosotros también abarcar el contenido o llegar al objetivo que nosotros necesitamos. Pero si nosotros no, nuestro paciente se puede llevar toda la cita programada en ese punto que él quería tratar. Y eso es importante, sí, es importante lo que él nos quiera contar, pero también es importante lo que nosotros necesitamos indagar. Entonces, hay que establecer como ese punto, o ese, como le mencionaba, que en la parte médica se puede llegar a un acuerdo de ejercicio, de alimentación, en psicoterapia también. Un acuerdo en cuestión de horarios, un acuerdo en cuestión de las actividades que vamos nosotros a estar dejando, sobre todo en la etapa de tratamiento, porque debe de haber un compromiso de parte del paciente y un compromiso de parte del psicoterapeuta. Entonces, porque miren, pueden pasar dos cosas. Puede pasar que nuestro paciente, pero puede ser que el psicoterapeuta no esté totalmente enfocado en el caso. Y esto realmente nos hace referencia a una falta de ética. Entonces, ¿por qué? Porque nuestro compromiso o nuestro trabajo es precisamente ver esos resultados. No podemos nosotros llegar a generar citas y solamente para ir a verlos, a escuchar lo que ellos buscan. Y ellos buscan que nosotros les apoyemos a buscar la solución. Incluso muchos piensan que en nuestras manos está la solución de sus problemas y no es así. Nosotros tenemos el conocimiento, nosotros tenemos las herramientas para brindárselas y que él pueda conocer y adquirir todas esas herramientas y que él las pueda poner en práctica y aplicarlas en su vida diaria. Entonces, y luego pues finalizar los procesos. En un cierre hay que despedir a nuestro paciente como se debe y también dentro del proceso a nivel general. Algo tan sencillo como en una cita, imaginémonos que ahorita nosotros estamos en una psicoterapéutica, soy la paciente, y en este momento, ¿cuánto tiempo nos queda de cita? Nuestra cita dura 45 minutos. ¿Cuánto falta para que termine la cita psicoterapéutica? Faltan alrededor de 20 minutos. Entonces resulta que yo, cercana a 20 minutos, usted hizo una pregunta que movió toda la parte, que movió todo mi sistema emocional y yo me pongo a llorar. Y yo me pongo a llorar tal cual niña de 5 años. Entonces, ¿cómo abordaría usted este caso? ¿Qué haría usted en este caso? ¿Qué harían ustedes? Cuéntenme. Como paciente, ¿tuve la apertura o ustedes más bien dirían, tranquilícese y me da el siguiente punto? ¿Qué haría usted? Porque usted dirá, no, pues ya faltan ahorita menos 19 minutos, ya va a terminar la sesión, ya no me da tiempo y yo tengo que ir a hacer otros
esa cita, mejor ya no le muevo ahí. ¿Qué harían ustedes o aprovecharían esa apertura? Bueno, miren, a tener esa apertura emocional en otra cita. Entonces, usted ya avanzó y ya hizo un trabajo con este paciente. Usted ya hizo un trabajo conmigo como paciente. Y usted ya llegó a tocar la parte emocional que quizás estaba buscando. Y yo ya no le muevo porque si no, saber a qué hora vamos a terminar. No, usted debe de terminar lo que usted empezó. Entonces, porque usted hizo las preguntas porque quería llegar a un punto. Entonces, si ya me tiene aquí en pleno llanto, usted debe de aprovechar esa apertura y empezar a sacar toda la información que pueda con compromiso y responsabilidad. Es calmarme, sacar la información, calmarme, dejarme en el estado como yo llegué para cuando termine la cita. Usted no me puede mandar a casa con, cuando yo todavía estoy en un sollozo. Estoy, no. Entonces, yo estoy en, y ya son las 11:10 y usted me dice, mire, la cita ya terminó. Tenga otra servietita y nos vemos en la próxima cita. No, eso no puede pasar. Eso no puede suceder. Usted tiene el compromiso de regresar acá, que yo ya hice esa exposición, yo ya hice ese insight, yo ya hice esa catarsis, entonces, es que yo ya me quedé mucho más tranquila, incluso que yo me vaya a mi casa con esa tranquilidad, ya saqué lo que me estaba molestando emocionalmente, esa molestia emocional. Entonces, eso sería lo máximo, pero si usted ve que en algún momento no puede llegar como hasta el punto de mejora, por lo menos debe de enviarme a casa con el sistema a como yo llegué, pero porque es su compromiso. Entonces, finalizar el proceso de una manera adecuada. Y luego nos vamos, ahorita que nos cambie, con la función de la entrevista terapéutica. Hay 3 elementos que caracterizan la entrevista terapéutica y la notablemente de otras modalidades de entrevista psicológica. Entonces, ¿cuáles son estos 3 elementos? Primero, el objetivo o finalidad, el contexto en el que se lleva también a cabo. Primero, los interlocutores, ya sea del paciente también. Hay muchos pacientes que con el tiempo de los psicólogos, entonces generan unas antes, le llaman y le dicen, mire, disculpe, voy a cancelar mi cita porque ya no puedo llegar. Entonces, esto es una parte en la que también el paciente juega con nuestro tiempo. Entonces, para todo esto hay algo que se llama un contrato terapéutico, hay algo que se llama hay una parte en que se encuadra todas las entrevistas necesitan del compromiso. Y lo mismo, nosotros no podemos llegar, mire, fíjese 5 minutos antes, mire, fíjese que no voy a poder llegar a la cita, se la voy a cambiar o se la voy a reprogramar para tal fecha. ¿Por qué? Porque tan valioso es nuestro tiempo como tan valioso es el tiempo de nuestros pacientes. Entonces debe de existir un punto de respeto con respecto a todo esto. Les hablamos que nuestros pacientes no se sientan regañados, que nuestros pacientes no se sientan también evitar esos puntos con ademanes o con afirmaciones o acentuamos con la cabeza de que estamos de acuerdo o en desacuerdo, pues todo este sistema involucra la parte de los interlocutores. Luego, el objetivo o finalidad
Algo que caracteriza a la entrevista terapéutica es que tiene un objetivo, y algo que nos caracteriza a los psicólogos es que tenemos un objetivo a dónde queremos llegar y una planificación. De verdad, pareciera que nosotros, a la que pilas, no las sabemos todas y nosotros hacemos y ejecutamos. No, no es eso. De que somos pilas, pero por supuesto. Entonces, y el contexto en el que se lleva a cabo, ¿por qué? Porque nosotros trabajamos con pacientes a nivel individual. Esto es realmente importante. El contexto, el lugar, el ambiente. Nosotros no podemos tener, miren, a muchos de nuestros pacientes les tenemos una relación en el área educativa con los maestros. Cuando nosotros estamos estudiando, en algún momento nos da curiosidad la vida de nuestros maestros. Entonces decimos, ¿será que está casado? ¿Será que va a fiestas? ¿Será que baila? Entonces nos da curiosidad. Entonces de repente se empieza a conocía y empieza. Entonces es como la clase en la que todos los alumnos ponen atención, ¿verdad? Entonces lo mismo va a pasar en una entrevista terapéutica, tener cierta curiosidad por sus psicólogos. Y hoy con las redes sociales, lo primerito que van a ir a hacer es irnos a stalkear. Entonces lo primero que van a ir a hacer es ir a buscar a la psicóloga Heidi Carolina Gómez. Entonces la buscan. Entonces, ¿qué va a hacer el paciente? Irse a Instagram, a Facebook, a TikTok, a Twitter, y coloca el nombre Heidi Gómez, coloca Kimberly y voy. Entonces va colocando el nombre de su psicólogo. ¿Por qué? Porque entraríamos a la temática de Hugo y me manda solicitud. Entonces aquí entraríamos a la temática o al tema, ¿debo de aceptarlo? ¿No debo de aceptarlo? Es algo que debemos de tener cuidado, y desde ya la recomendación es que usted cuide sus redes, porque muchas veces nos magnifican, en algún momento nos perfeccionan de acuerdo a lo que ellos quieren ver. Entonces nosotros nos volvemos como, nos ponen en un pedestal, ¿verdad? Entonces nosotros somos aquellos que no hacemos, que no vestimos, que no, como que no comiéramos, no bebiéramos. Entonces nos idealizan. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Luego, acá nos dice, los interlocutores pues son básicamente dos. El entrevistador, que el rol es muy específico y que requiere de entrenamiento, es usted. Y el entrevistado, que adopta un rol de paciente o enfermo. ¿Por qué? Porque llega con alguna molestia o con un malestar. El objetivo: el cliente acude a la entrevista a obtener un alivio, una mejora, una curación para su trastorno, para su disfunción o para su enfermedad o para su problemática. El objetivo, y el objetivo también que tenga el psicoterapeuta que ya les mencionaba. Luego tenemos el contexto. El contexto se integra por factores como luminosidad, ventilación, dimensiones del lugar de trabajo, aislamiento de ruidos externos e internos, que esto es real, decoración y disposición del mobiliario, orden y pulcritud de la sala. Entonces, nuestra sala de terapia debe de tener, ¿qué debe de tener? Luz. Debe de tener luz. Debe de tener ventilación, porque en algún momento hay pacientes que llegan a tener problemas o de nerviosismo, ansiedad. Entonces hay que tener un punto de ventilación que pueda ingresar el aire. Dimensiones del lugar de trabajo, cómo estamos organizados, qué es lo que tenemos. Aislamiento de ruidos externos e internos. Poder poner un aviso o un rótulo en nuestra puerta que diga ocupado o atendiendo, pero y es importante que nosotros coloquemos algo de que
de que estamos atendiendo a alguien. ¿Por qué? Porque si no llegan a tocar la puerta y esto llega a ser un distractor, entonces o podemos estar en un momento importante de la entrevista y esto puede llegar a acortar privacidad en nuestra sala, porque si no, definitivamente el paciente no se va a aperturar o no va a establecer esa confianza porque va a decir, cualquiera me puede escuchar acá. Confortabilidad, pues tener un escritorio, una silla, un sillón para que él se pueda sentir cómodo donde esté sentado. Decoración, aquí a veces nos gustan muchos elementos, pero no los podemos tener como a la vista de nuestros pacientes porque pueden llegar a generar, por ejemplo, si yo soy profeso alguna religión en específico y yo te llegar a ser contraproducente, entonces debo de tener cuidado. Todos los gustos o aspectos a nivel personal deben de quedar un poquito fuera dentro del lugar o del contexto de la entrevista. Fotos, también evitarlas, fotos a nivel familiar, fotos de repente nos gustó mucho una foto, una selfie y la queremos enmarcar, de preferencia no la coloque y no las coloque. ¿Por qué? Porque ya le mencionaba, siempre, el paciente siempre va a estar como curioso con respecto a saber quién lo está atendiendo. Y luego disponibilidad del mobiliario, orden y sobre todo la limpieza del lugar, que no se vea el montón de papeles porque entonces la impresión de desorden, ¿verdad? Entonces tenemos que tener nosotros nuestro archivo. Todo puede ser sencillo, pero debe de estar bien organizado. Etapas de la entrevista psicoterapéutica. Vamos a revisar cuáles son estas etapas. Dentro de la entrevista psicoterapéutica vamos nosotros a encontrar 3 niveles. Pre-entrevista, la entrevista o la post-entrevista. Entonces tenemos pre-entrevista, entrevista y post-entrevista. ¿Qué quiere decir? Una antes, una durante y una después. Vámonos con la primera, que es una pre-entrevista. Cuando nosotros incluso todavía comunicando por teléfono o se está comunicando vía WhatsApp o se está comunicando vía correo y nos está diciendo su nombre, el motivo de consulta, está preguntando por el costo de cada cita o lo están refiriendo. Entonces no, sabemos datos muy básicos nosotros, pero todavía no tenemos esa conexión. Entonces es una pre-entrevista, puede ser telefónica, puede ser correo, puede ser información. Ese punto, cuál es la problemática a grandes rasgos, puede ser del propio paciente o cuál es la problemática porque alguien la refiere, que es la está clasificada o dividida en 3 partes. En la etapa inicial, etapa de conocimiento y en la etapa final. La etapa inicial, ¿cómo empezamos nosotros una entrevista? Con el saludo. Con el saludo, buenas tardes, buenos días, bienvenido, pase adelante, vamos a iniciar, como cuando se inicia la clase, ¿sí? Entonces, saludo, información y presentarnos, porque a veces se nos olvida, a veces se nos olvida presentar. Bienvenido, adelante, mi nombre es Erika Schott, soy psicóloga, qué gusto poder tenerlo acá, vamos a dar inicio. Entonces, la etapa inicial, vamos a la etapa número 2 de la entrevista, la etapa de conocimiento, el análisis del problema, los antecedentes, los consecuentes, las soluciones, las hipótesis, ya el núcleo del problema. Entonces, conocer, cuénteme cuál es el motivo por el cual usted ha venido o cuál es el motivo por el cual te enviaron, un sistema de rapport, de empatía, de confianza, de escucha activa, todos los elementos que hemos visto se empiezan a aplicar acá en la etapa de conocimiento. Cómo es tu vida en el área educativa, cómo es tu vida a nivel personal, cómo te llevas con tus papás, con tus hermanos tienes,
en qué grado estás, y empezábamos nosotros a recabar la información en las diferentes áreas de vida de nuestro paciente. Y la fase final, informaciones, cita, primero pues empezamos a nosotros a verificar, como ya dependiendo del tiempo también nosotros ya vamos a tener una estipulación y vamos nosotros a yo voy a trabajar en ella, vamos nosotros a estipular nuestra próxima cita para poder, si es con el mismo paciente, te ve para poder trabajar, te voy a dejar esta actividad y me cuentas durante la semana, me cuentas y platicamos de cómo nos va, si tienes alguna duda, pues me comentas o me puedes escribir, vamos nosotros dando la información, vamos haciendo la despedida, así que pues que tengas un buen regreso y nos vemos en la próxima cita. Entonces ya nos despedimos. Hay una estructura para la y un final. Y luego nos vamos con la post-entrevista. Ya dentro de todo el proceso, ya nos dice una post-entrevista, completar notas, previsión, técnicas y mapa conceptual. A veces nosotros decimos, bueno, mi paciente ya se fue y ya el paciente se va y nosotros nos quedamos trabajando en ese paciente todavía. Nosotros nos quedamos haciendo el vaciado de información. ¿Por qué? Porque la información está reciente, porque la información la tenemos fresca y porque vamos a vaciar todo lo que necesitamos de una manera escrita, común escrita, vaciar todos los datos y para ir llenando o generando nuestro informe y nuestro expediente. Y luego, pues ya nos vamos con los y tomar datos en la primera entrevista de forma ordenada, exhaustiva, que permitan ordenar el caso. Y otro objetivo, acordando con el cliente, luego tener la capacidad también de organizar y plantear el proceso terapéutico en pasos que contemple todo lo necesario. Acá me cambia. Que me cambie de slide acá. Vamos a darle unos segunditos. A los últimos objetivos. Acá está. La capacidad Lick no se escucha. Tiene apagado el micrófono, licenciada.